discípulos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. Es mucho más que decir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nueva emisión de Caminos de Tiza. Hoy con un tema que sabemos que les interesa, que les preocupa a los docentes, diría, de todos los niveles, muy especialmente en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Voy a presentar a nuestras invitadas y les digo puntualmente, el tema es nuevos conflictos en la convivencia escolar. Estamos con Beatriz Greco, bienvenida. Hola, Beatriz, con Ana Campelo, ambas autoras de un libro al que nos vamos a referir y otro libro también relacionado con el tema de hoy de Mariano Cranco. Gracias. Bienvenido, Mariano. Bueno, yo creo que tienen algunos temas en común los libros de ustedes, porque hacen referencia a las nuevas formas de conflictos, nuevas formas de violencia que se están dando en las escuelas, también nuevas formas en las que se expresa. Y lo que primero quería preguntarles es, ¿a qué lo atribuyen? ¿A qué atribuyen que haya nuevos conflictos y nuevas formas de expresión? Beatriz. Mira, por supuesto, como sabemos, las épocas cambian, las condiciones en que los seres humanos nos encontramos en las familias, en las escuelas, en todas las instituciones, se transforman. Y hay algo del lazo social que se ha visto como distendido, si querés. La pandemia, además, hizo lo suyo. Después de la pandemia nos encontramos con una conflictividad ascendente, como lo trabajamos con Ana en el libro, que en muchos casos nos dejan sin saber cómo pensarlas. Entonces yo te diría, para sintetizar, hay algo en la construcción del lazo social y del encuentro con otros y otras en todos los ámbitos, pero en la escuela en particular, que se ha transformado notablemente hacia una dispersión. Uh-huh. Bien, ¿a qué lo atribuyen? Bueno, acuerdo con Beatriz, hay algo del lazo social que se ha visto muy afectado. Me parece que hay algo de la transpandemia que ha generado, otras velocidades en relación a lo que tiene que ver con la posibilidad de esperar la resolución de un conflicto, que antes de la pandemia, si bien había presentaciones de conflictividad, por ejemplo, entre familias y escuela, había un tiempo que las familias daban, para situar un ejemplo, de espera respecto de una resolución. Hoy, con esa aceleración, además que las familias en la pandemia han participado del vínculo educativo porque sostenían a los alumnos en la pantalla para que funcione el vínculo. Esto lo trabaja Analía de Valle, mi compañera. Han entrado al aula de una manera tal que fue muy difícil después de la pandemia que volvieran al lugar anterior, digamos. Hoy quieren estar presentes, quieren saber. Y hay algo también de la tecnología en los WhatsApp, en todo lo que hoy está como muy a mano, que por ahí una mención de un grito o algo que ha ocurrido rápidamente es capturado por algunas de las familias, enviado al grupo de WhatsApp, y esto ya es leído como un signo de maltrato. O sea, hay algo que todo se transforma en un signo de algo que es contra mí, y una certeza de lo ocurrido, y no hay tiempo de metabolizar y elaborar una respuesta adecuada. Me parece que algo de eso es lo que también hace que la conflictividad hoy esté tan exacerbada. Ana, en algún momento también se hizo una diferenciación entre violencia escolar y violencia en las escuelas. ¿Te parece que sigue siendo válido hacer esa diferenciación? Sí, me parece válido. El término violencia en las escuelas refiere a la violencia que tiene como escenario la escuela. El término violencia escolar es la violencia que produce la institución escuela. Así es. Entonces, claro está que hay episodios de violencia que los produce la institución,
pero hay muchos episodios que encuentran su repercusión en la escuela. Bueno, porque la escuela no es una isla, por el contrario, es una caja de resonancia. Y agrego, Mirta, si me permitís, sí, a lo que plantean Bea y Mariano, que aclaro lo que trabajamos con Bea, justamente eso, ¿no? Que son tiempos de conflictividades exacerbadas. Lo que notamos es que los conflictos ya no escalan, sino que se disparan. Realmente hemos visto situaciones de conflicto, lo que tiempo atrás llamamos exploraciones sexuales entre niños de 5 o 6 años, hoy en día pueden terminar en una demanda judicial, o el hurto de un útil escolar, situaciones muy habituales y que tiempo atrás la escuela tenía con qué resolverlas, hoy pueden requerir cámaras de seguridad, terminar en una demanda en la justicia, incluso una medida perimetral si la justicia se hace cargo. Y unas cuestiones, las nombraron Bea y Mariano, que trabajamos, que tienen que ver con la repercusión y las representaciones sobre el otro como enemigo. Mariano, vos decís algo interesante, ¿no? Que esa representación de que somos objeto del otro, de un otro que malo, ¿no? Que nos hace y frente al cual estamos inermes y desamparados, que promueven los discursos que se autodenominaron anti-bullying. No me quiero alargar con la respuesta. Algo de los vínculos en los entornos digitales. Hoy claramente, y sin demonizar, pero claramente encuentran hay algunos rasgos que se prestan más a la escalada de los conflictos, al malentendido y al equívoco. Y bueno, y por supuesto la pandemia, que no podemos desconocer sus efectos en la subjetividad y en el lazo de una pandemia que no solo puso en jaque la vida cotidiana, sino que también nos confrontó con la vulnerabilidad estructural del sujeto humano. Y muchas situaciones hoy de violencia encuentran, digamos, lugar en la escuela y bueno, como parte de muchos otros malestares subjetivos. La pandemia, por otro lado, sabemos que transparentó mucho en qué condiciones viven los alumnos. Ahora, hablamos de conflictos, hablamos de violencia. No todos los conflictos son violentos. Hay otro tipo de conflictos. Totalmente. Por otro lado, una pequeña cuestión que quería agregar a lo anterior, y es que la escuela sigue estando ahí. Sí. Entonces, ante el corrimiento de otros espacios estatales, públicos, lugares donde reclamar, y ante el malestar social, sigue habiendo un otro que está ahí, una escuela, una docente, una directiva, y esto, bueno, favorece, si querés, acudir a ese espacio. Lo que trabajamos en el libro con Ana es que la conflictividad no es solamente, ¿no?, aquello que interrumpe el trabajo escolar y educativo, sino que también es una oportunidad para transformar. Que la escuela es un lugar valioso, que sigue construyendo lazo social, a pesar de, muchas veces, a un tiempo distinto al tiempo de la productividad, del consumo, de a veces la locura acelerada que vivimos por fuera de ella, y entonces muchas veces es capaz de transformar y de crear un lazo social que en otros lugares no está. Varias investigaciones señalan que hoy los chicos y las chicas siguen diciendo que en la escuela, en varias escuelas, se sienten mirados, cuidados, cuidadas, cuestión que no les ocurre en otros espacios. Seguro. Antes, hacíamos referencia a la diferencia entre violencia escolar y violencia en las escuelas. Me pregunto también cómo impacta en las escuelas la violencia, la descalificación, los insultos, la intolerancia que hoy los chicos y las chicas perciben desde los trolls, desde los propios funcionarios del gobierno. ¿Cómo impacta eso? ¿Eso los habilita también para reproducir esas formas de relacionarse? Sí, porque de alguna manera se van constituyendo en referencias, ya no las referencias simbólicas que teníamos de antaño, que implicaba el poder pensar con el otro cuando hay un conflicto y ver cómo lo resuelvo,
sino que es anular al otro para que mi verdad se imponga, y si no estás de acuerdo con lo mío, aparece la intolerancia, y ahí se anula la posibilidad de conversación. Digo, y ahí me parece que ahí aparece, yo planteo que la violencia también tiene que ver con no dar lugar al conflicto, porque no hay lugar al reconocimiento del otro, en su alteridad, sus necesidades. Entonces hay como una imposición, una coacción que está legitimada, digamos, a nivel social por todo lo que estamos viviendo, pero como bien decía Beatriz, la escuela, por suerte, es una oportunidad de transformar algo de esto, porque cuando una escuela está bien orientada, en general, genera otra cultura, otra posibilidad, y se van produciendo otros destinos. Por eso sigue siendo contracultural la escuela, aunque tenga un dispositivo que viene de la época de antaño, pero sigue siendo contracultural más aún hoy, creo. Sí, decíamos, bueno, nuevas formas en las que se expresa, nuevas maneras de relacionarse, más o menos violenta. Vamos a ver imágenes de una salida de una escuela del Palomar, y quizás nos va dando una idea de lo que pasa hoy, estas nuevas formas de relacionarse. Y si se dan fuera de la escuela, muchas veces aparece la pregunta de si la escuela tiene igual que hacerse cargo. Mujeres tirándose del pelo, arrastrándose. Hombres tirándose, incluso con objetos, se tiran cosas, palos, piedras. En el medio de los chicos, creo que hay algunos adolescentes, estas dos mujeres. Todo fue en la esquina del colegio 53 de El Palomar. Bueno, no está de más decir que para la mayoría de los medios el tema de la escuela pasa por mostrar siempre este tipo de escenas. Pero, a ver, si sucede fuera de la escuela, ¿es material de la escuela? Y lo que está sucediendo ahí es una ruptura de un vínculo y el desconocimiento del otro como un semejante. Si yo puedo patear la cabeza de mi compañera en el piso, es porque ahí no estoy pensando que ella es una semejante a mí y a la vez diferente, ¿no? Que por algo estamos discutiendo o desencontrándonos. Consideramos que sí, que los vínculos que se arman entre los chicos, las chicas, con los adultos, entre las generaciones, es parte de la escuela. Uh-huh. Claro, la escuela no es solo el espacio físico, el edificio, la escuela es una trama de relaciones. Y lo que hemos confirmado, pero lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, es que cuando hay un trabajo en esa trama de relaciones con dispositivos muy específicos, que bueno, con Ana hemos desarrollado, que son dispositivos de convivencia, consejos de aula, participación de los chicos y las chicas en proyectos interdisciplinarios, bueno, multiplicidad de dispositivos que colaboran a armar unos vínculos que son, como decía Mariano recién, de espera, de escucha, de poder trabajar con un otro u otra que no piensa como yo, una demora necesaria que la escuela pone a esta especie de vorágine de un mundo social alterado. Mariano, vos te referís mucho en tu libro a los acuerdos de convivencia. Me gustaría que hagas referencia. En algún momento, recuerdo también cuando se comenzó con esto, con que los alumnos elaboren sus propias normas de aula. ¿Qué lugar ocupa el docente? Porque recuerdo que hubo muchísimos ejemplos en los que las sanciones que proponían los alumnos eran absolutamente exageradas. Entonces, tomemos esto.
¿qué aportan estos acuerdos de convivencia y cuál es el rol del docente? Bueno, el acuerdo de convivencia es la oportunidad que tienen los alumnos, en principio, de poder participar de forma democrática. Llegar a un acuerdo es muy difícil porque implica escuchar, argumentar, sentar posiciones, y todo eso es un ejercicio, una práctica que no viene dada, que hay que fomentarla desde la escuela. Y ahí tiene un rol fundamental el docente porque tiene que ir generando esas condiciones para que eso se pueda como generar, digamos, como que los chicos puedan aprender a esperar, cuál es el turno para hablar, para cernir un problema común, para que a partir de ahí surja un problema. Entonces, el docente es el moderador del espacio y va generando las condiciones hasta que pueda andamiar ese proceso y los chicos puedan cada vez más, con más autonomía, lograr por sí solos esos acuerdos. Pero siempre encuadra el docente, aunque él esté ubicado en un lugar donde se ausenta para que aparezca la palabra del alumno, porque es fundamental que se ausente de ese lugar para que puedan decir ellos en vez de él por ellos. Ahí ya hay un encuadre fundamental que el docente establece. Y sobre todo con esto que vos traías, ¿no? Que muchas veces los chicos proponen cuestiones muy punitivas, y no solamente punitivas, sino que establecen acuerdos desde lugares muy prohibicionistas, ¿no? Cuesta lo propositivo, el pensar en instancias de reparación, donde no se busque penar o castigar al que hizo una ruptura del acuerdo, sino que se inste la reflexión y cómo lo puede reparar y cómo lo podemos acompañar. Entonces, ahí el rol del adulto es fundamental porque va mediando en esa interacción que se va generando entre los alumnos, llevando para un lugar o para otro cuando ve que la orientación no es la que colabora con esa participación colectiva. Bien, y te pregunto, Ana, ¿hay algo así como un olfato docente, una intuición, un conocimiento también que permite anticipar los conflictos? Creo que hay un saber hacer docente, ¿no? Sin embargo, también creo, lo que hemos visto, estuvimos con Beatriz hasta el año anterior en el área de convivencia escolar del Ministerio de Educación de la Nación, y lo que hemos visto que muchas veces los docentes quedaban sorprendidos por la escalada, la disparada, ¿no? Y en muchas oportunidades, Mariano, como comentás, estaban trabajando con las familias, creían que iban a llegar a buen puerto, un buen diálogo, y una de las familias en simultáneo hacía la denuncia en la justicia. Entonces, si bien creo que hay un saber hacer con los docentes y que claro está que la escuela, que tiene un trabajo en torno a la convivencia, acuerdos escolares, espacios de participación, que está atenta a los vínculos, a la hora que emerge un conflicto siempre va a estar mejor posicionada para afrontarlo, pero también es cierto que hemos visto muchas situaciones que sorprendieron en algún punto a las escuelas, a los equipos de orientación que las acompañan. Creemos que son tiempos, digamos, que la conflictividad en algún punto se erige como signo de la época y que sorprenden bastante. Y otro tema que también sorprende es el tema de las redes. La pregunta que vos hacés, Mirta, de si corresponde o no intervenir a la escuela, también se hace en función de las redes. Hoy en día muchos conflictos comienzan en los confesionarios y luego no transitamos una vida online y otra offline, sino que son una continuidad y cada vez más. Entonces, lo que sucede en las redes tiene su repercusión en la escuela y viceversa, y tiene su continuidad. Entonces, en algún punto se prestan para la difusión de los hechos de violencia y el dolor, digamos, la capacidad de réplica de las redes y la permanencia en el tiempo también, ¿no? Porque sabemos que en Internet no hay derecho al olvido. Y eso muchas veces también deja con cierta sorpresa, digamos, a los docentes, un poco por fuera del olfato que me preguntás. Claro, bueno, hablamos de conflictos más o menos violentos. El tema es cómo resolverlos. Acá ya apareció quienes proponen las cámaras en las aulas. Esto fue durante el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, o habilitar una línea telefónica para buchonear. ¿Qué quiere decir tener
o poner a disposición un abordaje pedagógico. ¿Qué quiere decir en concreto? Y es un tema clave, Mirta, porque pareciera que los conflictos solo se resuelven con una cariz judicial, o a veces criminalizando, o a veces con una mirada o un discurso médico que tiene más que ver con la patologización o psicopatologización, y es lo que hace que, haya un culpable o alguien que está enfermo, y entonces se interviene sobre ese sujeto. Es fundamental pensar que ahí hay una institución, entonces hay un hacer escuela. ¿Hacer escuela qué quiere decir? Que la escuela no está hecha. Tenés el edificio, tenés las aulas, tenés el mobiliario, los cargos docentes, pero luego, cada día, esa escuela se teje, se desteje, y eso requiere de intervenciones que llamamos en el libro institucionales. Esto quiere decir no fijezas, ya está hecho el acuerdo de convivencia, ya está escrito, está en el cajón del directivo o del asesor pedagógico y listo, sino que es un permanente hacer. Y entonces, la incorporar a la conflictividad como parte de la realidad escolar hoy, en un sentido, si querés, positivo. Es una oportunidad para ver qué emerge ahí y hacer con eso. ¿Hacer distinto que antes? Probablemente. Ahora, ¿qué es lo que hace que en algunas escuelas haya más conflictos y en otras tanto menos? Para mí tiene porque que ver... no es igual en todas las escuelas. No. Tiene que ver mucho con cómo se gestionan los lazos, es fundamental cómo funcionan los roles directivos, en cómo van creando tramas dentro de la escuela donde se produzcan condiciones para que se vaya pensando en conjunto y haya un mismo criterio de intervención. Tiene mucho que ver con la posición que asumen los docentes respecto de cómo comprender un problema, si lo ubican que es del alumno o si lo ubican que es del lazo, ya tiene que ver con él y de qué manera él puede repensar alguna estrategia que permita otra posibilidad de intervención. Yo planteo mucho que si lo pensamos como demanda no formulada por vía de la palabra, ya pensamos en una demanda en cuando hay una situación de violencia, de conflicto, con lo cual me toca a mí, si es una demanda que no está bien formulada, hacer algo ahí distinto. Entonces, recién escuchaba a Beatriz con lo pedagógico, el abordaje que es fundamental, y me acordaba de una situación donde había alumnas de un 5º grado que se autolesionaban el cuerpo, que es algo muy de época ahora que está ocurriendo también, y que su intervención tenía que ver mucho con cierta bajada que venía de escuchar mucho las emociones individuales de cada una de las alumnas, pero cuanto más escuchaban que había tristeza, más tristes se sentían las alumnas y más se generaba una situación donde ellas se sentían como que quedaba cada vez más impotentes frente a la intervención, porque sentían por momentos que estaban siendo más terapeutas que docentes de los alumnos. Entonces, frente a esta construcción de un problema que es focalizar en el individuo para que regule sus emociones y pensar de otra manera la intervención, cuando me acuerdo que planteé acá hay que desemocionalizar la escuela y restituir los afectos pedagógicos. Bueno, pero ustedes ¿qué ofrecen como proyectos para que estos alumnos puedan ubicar otra cuestión que no sea la muerte, que era lo que oscilaba muchísimo en ese grupo de alumnas? Y ahí fue que surgió un proyecto musical donde tenían que poner el cuerpo, que aparte tiene que ver con la semana musical y demás. Y ahí empezaron a poder hacer algo las alumnas a partir de ese vínculo que es pedagógico, porque se ofrece un objeto de la cultura. Y a partir de ese nuevo lazo, de ese proyecto, hubo algo que se dio de esas autolesiones y las docentes sintieron que pudieron operar desde su función como docente. Digo esto porque tiene que ver mucho con lo que decía, con la gestión de los lazos, con la posición, pero también por cómo se piensan los problemas y de qué modo van a ser abordados. Eso creo que hace que una escuela tenga menos conflictos o más en función de cómo está mirando el asunto.
Sí, me pregunto si también influye la propuesta pedagógica del docente, si es atractiva, si genera participación en los alumnos, protagonismo, si es rica en recursos. Digo porque hay un tema que muchas veces se dio a conocer, que es qué pasa en las horas libres, y cómo cuando las horas libres son reiteradas, son formas también de abandono, ¿no? Entonces, no sé si no son caldo de cultivo también de conflictos. Sí, en principio acuerdo con lo que están planteando, y las investigaciones sobre violencia lo demostraban las del observatorio, pero también Flax o Gino Germani, que la intervención que más se relaciona es, la dimensión que más se relaciona es la intervención del docente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los chicos que dicen que sus docentes intervienen, están atentos a sus problemas de convivencia, son los que menos reportan problemas de violencia. Después hay que ver cómo intervenir, porque es cierto que han proliferado estas formas de intervenir punitivas que, lejos de acotar los conflictos, los agravan, ¿no? Y que son iatrogénicas, que apuntan más, que agravan la fragmentación del lazo, que es lo que está a la base de la violencia. Y me parece que el ejemplo que dio Mariano recién está muy bien. Creo que muchas veces las intervenciones siempre son in situ, no hay una forma de intervenir. Como dice Bea, es un enfoque institucional, eso implica una lectura, implica leer la situación, y no hay dos situaciones idénticas, ni hay sujetos idénticos. Pero me parece que muchas veces las intervenciones requieren una vuelta pedagógica. Creo que en este momento de malestares subjetivos post-pandemia, me parece que ofrecer expectativas de futuro a las jóvenes generaciones es fundamental. Que la escuela ofrezca experiencias vivificantes frente a lo mortificante que transitamos es fundamental. Y me preguntabas por las horas libres. Bueno, depende de cómo la gestione la escuela, ¿no? No sé si es específicamente las horas libres, sino más bien si eso no, sino más bien la desatención o la no mirada, porque la mirada puede ser controladora, pero también hay una mirada de amor, de atención, de preocupación. Y en el ejemplo que trae Mariano hay algo interesante, que es el sentido del lenguaje artístico, ¿sí? Sí. Los lenguajes artísticos en general disponen y proponen conocimientos articulados que permiten, ¿no?, otro destino a esas violencias. Hemos tenido algunos ejemplos en otras provincias con Ana que aludían a esto, ¿no? Chicos en una escuela de arte que rompían el mobiliario escolar. Cuando se hizo una lectura seria, lo que se veía era que convivían en un espacio inadecuado, en un aula muy pequeña, y la manera de expresar el malestar era arruinar lo que se les estaba ofreciendo. Bueno, la vía del arte fue lo que hizo, ¿no?, trabajar decorando esos bancos, el aula, comenzar a apropiarse de ese lugar, ¿no? Pero ¿qué pasa, por algo que decía Mariano hace un momento, cuando al docente lo excede una situación? ¿Hasta qué punto cuenta, por ejemplo, con los equipos de orientación? Y ahí tenés una clave, es decir, hoy trabajar en soledad en una escuela es ¿no?, una fuente de malestar. Es un lugar de incomodidad en el peor de los sentidos, y de una construcción individual que no le alcanza a un o una docente. Requiere de trabajar en equipo con colegas, con equipos de orientación, con un equipo directivo que mire y que cuide, ¿no? Ahí se juega mucho, Mirta, este concepto que venimos trabajando también hace tiempo, que es el de autoridad pedagógica. Una autoridad pedagógica que no se pierde, vos no perdés ese lugar asimétrico en relación, ¿no?, a las nuevas generaciones, sino que al revés, te responsabilizás por, ¿no?, y
en tus palabras antes te anticipás creando condiciones, facilitando la palabra a lo que pueda sobrevenir, porque los espacios entre humanos siempre traen conflictos. Ahora, esa autoridad pedagógica, que es un tema importante, vos escribiste sobre eso también hace mucho tiempo. Vos, Mariano, tenés un capítulo que se llama Estudiantes desafiantes y docentes desautorizados. Bueno, tiene que ver con este video que vamos a ver unos segundos y lo comentamos. Marcos Paz, en la escuela número 17, fue acusada por los alumnos de maltrato, de serias expresiones de maltrato y hasta incluso de gestos de violencia física. Las madres, al enterarse, dicen no haber tenido intención de hacer esto que ustedes están viendo. Fueron a querer hablar con la maestra, pero bueno, el diálogo no tuvo lugar la violencia. Y ahí las vemos. Al menos unas 6, 7 mamás golpearon a esta maestra. Una maestra de inglés, repetimos, escuela número 17. Es impactante realmente. Duele ver esa ese escena. desborde. Sí, y entonces sí. Te pregunto, Ana, ¿cómo se autoriza, cómo se gana, cómo se vuelve, cómo se recupera autoridad? Sí, creo que lo que está pasando y se inscribe, me parece, vos preguntabas al principio por los factores, ¿no?, de esta conflictividad. Creo que también hay una declinación de los modos, no de la autoridad, sino de los modos tradicionales de ejercicio de la autoridad. Y me parece que no es esto ni una buena ni mala noticia. Bueno, vos ya lo trabajás muy bien. Sí, que hay una autoridad que se construye y se construye en el día a día relacional. Me parece que hay muchos discursos que bombardean esa construcción de autoridad, por eso he sido muy crítica en su momento de los discursos sobre el bullying, que traen la idea de impunidad y que ya vienen en el combo con la idea de que los docentes no van a hacer nada y que me parece que promueven. Yo empecé a ver este tipo de situaciones, tal vez no miles ni cientos, pero el germen hace 10 años, cuando coordinaba el Observatorio de Violencia en las Escuelas, y se instalaron estos discursos en la prensa. Entonces, paradójicamente, en una sociedad que visibiliza el bullying, paradójicamente los conflictos, lejos de atenuarse, menguar, de pacificarse los vínculos, justamente escalan hasta estos límites que ya son violencia. Me parece que ahí hay una construcción de autoridad que es día a día y que tiene que ver con la tarea pedagógica, tanto en el aula, tanto en los acuerdos escolares, en los espacios de escucha. Me parece fundamental también que la escuela, muchas veces la identificación al violento o al buller, para usar un neologismo, muchas veces me parece que son resoluciones identitarias fallidas, porque frente a la dificultad de los chicos de encontrar formas de ser reconocidos, de ser nombrados, bueno, recurren a casi a ser portadores de la etiqueta, ¿no? A la identificación ya no solo al trastornado, sino al mismo trastorno. Los chicos dicen, soy bullying, se le presentan a un investigador, o los chicos en las redes se hacen autotest y dicen, soy un TDAH. Me parece que ahí hay un lugar de la escuela de ofrecer recursos identificatorios a los chicos para que puedan construir otras respuestas a las preguntas identitarias que son quién soy, quién quiero ser, diferente al ser violento, que claramente es perjudicial para ellos. Y me parece que esa vía es la vía de los proyectos de la pedagogía que entusiasme, que convoque, que interpele sus intereses. Yo creo que va por ahí. Claro, que tengan sentido para ellos, que se sientan identificados. Pensaba también qué importante es, sobre todo para las familias, que quede claro que los conflictos se tienen que resolver en la institución educativa. Sí, claramente otras de las, esto tal vez haya ocurrido siempre, pero las redes favorecen que las familias se desencuentren, ¿no?, en los ámbitos de las redes, o que favorezca, ¿no?, lo que pasa en un grupo de WhatsApp o, no sé, en un video subido a Instagram. Yo creo que ahí hay un trabajo para hacer, otro lazo y otra alianza con la escuela. Familia, escuela, ¿no? Es una relación que en general ha sido
conflictiva, Claro. y que hoy, lo dijimos hace un rato, bueno, reviste características particulares, pero me pregunto cómo, ¿no?, la escuela puede incluir a las familias en su propio proyecto pedagógico, que formen parte, que participen, que no necesariamente tienen que estar en todos los espacios escolares, porque justamente la escuela es un espacio de afuera de la familia, ¿no?, exogámico, y ahí se encuentran las diferencias. Ahora, ¿cuántos conflictos nos encontramos porque la escuela levanta un muro ante las familias? Por temor, porque quiere evitar denuncias, porque oculta alguna situación difícil, y tal vez sea al revés, ¿no? Sí, o a veces los extremos, ¿no? Las Claro, familias que totalmente adentro, totalmente adentro o totalmente a afuera, distancia. claro. Sí, yo recuerdo que una vez en un juego de se va el barco, un barco cargado de, en un taller, una maestra dijo, se va un barco cargado de familias, ¿no? Porque a veces no se sabe encontrar el equilibrio, Claro. justamente. Vos, Mariano, hacés referencia también a la diferencia entre sanción y reparación. ¿Qué sería reparación? Bueno, la reparación primero que está establecido por resolución del Consejo Federal de Educación, porque como la ley de convivencia no se reglamentó y habla de sanciones pedagógicas, la reparación es, su punto de partida es esa resolución. La reparación es todo aquello que un alumno o una alumna o un grupo de alumnos puede hacer para reparar cierto daño causado a un acuerdo de convivencia. Y la diferencia con la sanción es que la reparación no la decide el adulto, sino que es el propio niño o niña, en el caso de escuela primaria, que piensa de qué modo podría arreglar el daño causado. Y ahí es muy importante el rol del adulto, porque lo que se trata no es tanto de que él sienta que tiene que compensar su falta a la norma con alguna producción, sino más bien cómo va el alumno, porque hay un vínculo de amor previo con la escuela, pensando de qué modo, y tal vez con algún interés propio, particular, puede de ese modo aportar algo para eso que construyó él, porque fue parte de los acuerdos de convivencia, digamos, ¿no? Como que es parte de esa resolución. Pero la reparación, digamos, esto lo plantea Klein, es lo que necesita un niño para minorar todo sentimiento de culpa, para sentir que ahí sigue habiendo un lugar para él más allá de lo que se produjo como ruptura en el acuerdo de convivencia, pero también es la oportunidad de descubrirse de otra manera, porque por ahí digo ejemplos donde alumnos esto un poco que comentaba Bea del ejemplo de la escuela donde se rompían cosas en lugar artístico. Me acuerdo que alumnos que también habían traído un acuerdo pudieron, a partir de hacer murales en los baños, porque habían rayado la pared después de haber trabajado todo un año la escuela con acuerdos y todo, haberla pintado y demás. Ellos propusieron, con acompañamiento de la profesora de artes visuales o plástica, pintar murales. Entonces fue una manera de no solamente de reparar al acuerdo, sino de descubrirse haciendo otra cosa distinta, y eso se vuelven sujetos de la palabra y sujetos de un acto, digamos, ¿no? Dejan de ser objeto de lo que el otro dice que tiene que hacer y pasan a ser sujetos de su propia producción. Y también es una manera que tiene el docente de poder escuchar, más allá de lo que hizo, qué lo llevó a hacer eso, ¿no? Digo, lo que está como ahí velado, la causa, que siempre la pensamos en términos institucionales, ¿no? Digo, ¿qué hubo de la escuela que no pudo alojar lo suficiente, o de qué modo pudo haber generado otra condición que no se generó, digamos? Siempre sirve para orientarse en relación a ese sujeto y a ese lazo con la escuela. Así que bueno, eso sería la diferencia con la sanción, que es un poco más conocida y más habitual. Ahora, cuando hablamos de la reparación, recordé, y lo dirás Ana, no sé si fue una moda, si sigue siendo absolutamente válido como recurso, recordé la mediación escolar. Sí, la mediación
Me parece que Funsin, no diría una moda, pero sí en la apertura democrática, ¿no? Y me parece que de algún modo daba cuenta de una sociedad que se intentaba arreglar con el conflicto. Hoy lo que prevalece es la denuncia, ¿no? Que da cuenta de una sociedad que rechaza el conflicto, y eso es un problema porque rechazar el conflicto es rechazar la otredad. Y justamente rechazar el conflicto es abrirle la puerta a la violencia. Me parece que es válida, no sé si en todas las circunstancias, es una herramienta. Y que implica una formación, seguramente. Que implica una formación, que no sé si es el docente el que tiene que mirar, a veces son los estudiantes, no sé si toda la situación es una situación donde de violencia, no sé si es exactamente la mediación o es el docente el que tiene que sancionar con su acto, que allí no puede tener lugar. Pero sí me parece una herramienta válida y me parece que es, sin enamorarme particularmente de la mediación, pero me parece que es una oportunidad para justamente lo que Mariano decía al principio, ¿no? El aprendizaje de cuestiones que tienen que ver con la convivencia junto al otro, el diálogo, comprender el punto de vista del otro, argumentar ideas. Bien, ahora, así como la mediación requiere formación, y para ir cerrando, ya vea, me pregunto, la formación inicial de los docentes, ¿hasta qué punto incluye herramientas como para que puedan resolver situaciones conflictivas? Mira, en los últimos años ha habido iniciativas de incluir en la formación docente inicial, desde el mismo momento, en que se amplió la carrera a 4 años, talleres, el taller de ESI, en los institutos, ¿no? Aportando otra perspectiva para mirar y acompañar a los chicos y a las chicas. En algunos espacios curriculares claramente aparece la iniciativa de ofrecer herramientas, pero efectivamente la formación docente inicial es el lugar clave para pensar todas estas cuestiones, y no siempre los institutos o los profesorados universitarios incorporan esta otra mirada, que puntualmente te diría, no habría que enseñarla en una asignatura o en una materia, atraviesa toda la formación. Y acá una de las claves es cómo lees los conflictos, ¿no? Nosotros hablamos acá de problematizar para intervenir, es decir, no quedarte con eso que te aparece, cómo lo lees, ¿no? Un ejemplo breve que tuvimos también con Ana hace un par de años, en una provincia del norte había como algo masivo en un 7º grado, que los chicos y las chicas empezaron a gritar, a sentirse mal, a manifestar malestares físicos. La lectura inmediata fue del hospital, ¿no? Y se dijo, acá hay que o medicarlos o llevarlos a la salita. Y fue una lectura que tenía que ver con el paradigma, ¿no?, médico, pero que el paradigma pedagógico mostró otra cosa. Ahí intervinieron los docentes, intervino el equipo de orientación, crearon espacios a través del teatro, por ejemplo, de expresión. Y esto fue justo después de la pandemia. ¿Cómo no haber esperado que hubiera una manifestación de un malestar físico incluso, que no se sabía cómo encauzar? Bueno, la lectura que hicieron en esta escuela acudió y abrió vías, ¿no?, de construcción que no eran exactamente ponerlos en un consultorio médico o darles algún medicamento. Bueno, tomamos este final tuyo como tu despedida, la tuya, Mariano, antes de ir a la bibliografía. No, yo creo que lo que estamos los tres conversando es que la escuela tiene muchos recursos culturales con los cuales poder hacer un aporte para después de una lectura de qué me quiere decir esa situación de violencia, para que yo pueda leer lo que está de trasfondo, poder ofrecer algo que permita que el malestar se vaya tramitando por otra vía, que no sea el pasaje a la acción, al acto, a lo que vamos a ver en el video, sino más bien a la posibilidad de construir lazo. Entonces yo creo que lo que hay que subrayar es que la escuela sí puede hacer mucho con lo que tiene,
El problema, que también creo que lo nombramos, es que hay muchos discursos sociales que tienden a dibujar la escuela cuando aparecen estas cuestiones tendientes a la medicalización, pero también ahora a volverse casi, no sé, un terapeuta emocional por todo lo que escuché individualmente fuera del rol de alumno, o todo lo que tiene que ver con armar escenas judiciales y desarmar escenas escolares. Entonces, si se arma una escena escolar con lo que la escuela cuenta y está bien orientada, va a poder aportar mucho más que apelando a otros discursos que vienen justamente a obnubilar el camino de abordaje. Así que bueno, eso quería subrayar. Ana. Y yo pienso que en tiempos de fragmentación del lazo, la tentación a quedar capturados por dispositivos de tipo punitivo es mucha. Y me parece que tenemos que estar atentos porque dispositivos que no hacen otra cosa que promover la idea de que el otro es un enemigo, de que los docentes en la escuela no hacen nada para proteger, no logran poner fin a la violencia, por el contrario, la exacerban. Entonces me parece que ya se trate de una macropolítica como una ley, la presión con el Congreso, he estado en el Congreso cuando se sancionó la ley de promoción de la convivencia, la presión por imponer una ley sobre bullying que promueve la denuncia es mucha. Y esto no sucede solo en nuestro país, sucede a nivel mundial. Como así también es mucha la presión que siente una escuela, como dice Bea, muchas veces actúa a la defensiva frente a una posible causa o frente a la presencia de un abogado. Entonces me parece que la tentación de responder con dispositivos punitivos, que en su extremo es llamar a un abogado, pero también pueden ser cuestiones como de la escuela que le dice a un chico, si no te portás bien te voy a hacer una denuncia, o vos no, pero tu padre puede tener un problema legal por esto. Entonces me parece que esa tentación es mucha, tenemos que estar advertidos para justamente que nuestros dispositivos vayan a la restitución del entramado social, no hacia la fragmentación. Creo que solo de ese modo podemos pacificar los vínculos en las escuelas. Poner fin a las violencias es un lema, ¿no? Violencia cero no existe. Sí, eso puede ser un lindo título para una fundación, pero no es una realidad, es un trabajo constante, cotidiano. Vos hacías referencia a la formación inicial, pero creo que también es importante recordar cuando en el Ministerio de Educación de la Nación estaba el observatorio, ¿cómo se llamaba? El observatorio de violencia en las escuelas. De violencia en las escuelas, para seguir realmente asesorando y colaborando. Y donde vos estás, Mariano, actualmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se llama? Es el equipo de promoción de vínculos saludables. Claro. Que es un equipo de apoyo que acompaña a todas las escuelas en primaria y secundaria de la ciudad de Buenos Aires. Vínculos saludables para poder pasar de ese malestar al que hacían referencia a un bienestar en las escuelas. Nos vamos a la bibliografía, vamos a ir viendo entonces cada uno de los libros de ustedes. Conflictividad y escuela, de nuestras invitadas Ana Campelo y María Beatriz Greco. Es un libro reciente, ¿verdad? Tiene unos meses. Unos meses, sí, del año pasado. Bien, y es de la editorial Homo Sapiens. Nos vamos al otro, Violencias, Familias y Escuelas Desbordadas, de nuestro invitado Mariano Cranco, también de la editorial Homo Sapiens, un libro que tiene muchos casos puntuales y la intervención tuya en esas escuelas para abordarlos y resolverlos. Otro más. Bueno, la confianza en los territorios educativos, también de Homo Sapiens. Este libro es reciente, ¿no es cierto? Muy reciente, sí, tiene 2 meses. Tiene 2 meses y nos vamos a referir aparte a este libro, pero está basado en conversaciones o en el aporte que desde hace tantos años viene haciendo Laurence Cornu sobre el tema de la confianza. Bueno, me despido yo también de todos. Quería tomar una idea de cada uno de los libros, del de Ana y del de Beatriz, esta idea de tomar la conflictividad como motor de transformación, porque, bueno, la conflictividad surge
pero lo que es importante es cómo la escuela la capitaliza, ¿no? Y quería tomar también esta idea del libro de Mariano. Efectivamente, la escuela no es la esquina, no es el barrio, no es la plaza, no es el club. La escuela tiene normativa, y esto es un enorme aprendizaje para los chicos, también poder diferenciar que lo que se hace en otros espacios, en la escuela a veces no se puede. Tiene que cumplir una función formativa. Gracias, hasta la próxima. Más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. Es mucho más que decir sujeto sin